Muy buenos días, les habla el pastor Mario Palavecino de la Iglesia Bautista de la Fe, ubicada en la avenida de La Paulera, 1608, esquina Acevedo. Bueno, Dios los bendiga mucho, espero en el Señor se encuentren bien. Voy a orar y a pedir la bendición de Dios para traerles el mensaje que Él me ha guiado por medio de su palabra. Así que voy a estar orando y pidiendo la bendición para que Dios obre en sus mentes y en sus corazones y Dios abra los oídos y el entendimiento para que puedan escuchar la voz del Señor a través de las Escrituras. Padre, gracias. En este mediodía te doy gracias por permitirme traer tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu salvación. Pido que el Espíritu Santo me ayude, me guíe, oh Señor, para poder presentar tu palabra correctamente para la gloria y honra de tu santo nombre. También para el beneficio de tus hijos que escucharán a través de las redes y también, Señor, de aquellas personas que aún no te conocen, para que procedan al arrepentimiento y puedan conocerte. Gracias, Señor. Te pido tu bendición. En ti confío, en ti espero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy la palabra o el mensaje está situado en Efesios capítulo 5, del versículo 14 hasta el versículo 17. 3 versículos es lo que vamos a estar viendo hoy, lo vamos a estar estudiando, y lo que quiero mostrar acá es algo que el enfoque real de estos pasajes, cómo lo enfocó el apóstol Pablo. Y él comienza por medio de la cita que está en Isaías 60, versículo 1. Lo que dice la Biblia es lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, se ha usado este pasaje para decírselos a personas, ¿sí? A personas comunes y corrientes como yo, para decir que Dios los está levantando o los está resplandeciendo. Yo quiero mostrarles que la Escritura aquí hace enfoque, el profeta Isaías lo está haciendo a la gloria de Sión, lo está haciendo para Israel. Es Israel quien necesita ser levantada y ser resplandecida. Todo esto comenzó con Cristo Jesús. Cristo, Él nació y Él mostró la gloria de Jehová, mostró a Dios Padre en su vida. Y Él, a través de Él, tanto la nación de Israel como cualquier nación en el mundo, si mira a Cristo, podrá resplandecer, podrá venir la luz de salvación que es en Cristo Jesús, y la gloria de Jehová podrá resplandecer. Pero cuando esto se toma mal, cuando se enseña mal y se lo adjudica al ser humano, ahí es donde está mal. Porque todo esto es proveniente a través de una promesa que Dios el Padre hace y es cumplida en Cristo Jesús. Y futuramente Israel va a poder ver
la gloria resplandeciendo de Jehová sobre ella como nación. Pero también esta gloria no solo habla de un reconocimiento como nación, sino el enfoque principal es la salvación. La salvación que es a través de Cristo Jesús. Y eso es el enfoque que el apóstol Pablo le da al citar este pasaje ahí en Efesios capítulo 5 versículo 14. Él dice: despiértate tú que duermes. La salvación vino primeramente a los judíos, luego a gentiles, pero primero a los judíos y luego a los gentiles. Entonces, Pablo le está hablando aquí a los griegos en Éfeso, ¿sí? Donde él está mostrando a través de esta carta, ¿sí? Hablándole de algo que solamente puede suceder si ponen la mirada en el autor de salvación, si ponen la mirada en aquel que solamente puede salvar y puede cambiar las vidas de las personas. Ahora, en contexto, podemos ver que Éfeso, un lugar, una ciudad de ahí de Grecia, podemos ver que el contexto de lo que es en la adoración, en todo lo que comprende la adoración, ellos adoraban a una diosa que se llama Diana de los Efesios, y la cultura de ellos radicaba pura y exclusivamente en adorar a diferentes dioses o mitologías griegas, pero también a tener alta estima y alto concepto de pensadores o de personas muy capaces hablando lo que es intelectualmente, pero simplemente son hombres. Esto lo llevaba a cometer un pecado que es la idolatría. La idolatría, no muy lejos del mundo de hoy, es algo muy latente en los corazones de las personas que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Al decir que Cristo es Señor, está implicando que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas y que no hay Dios fuera de Él. Y decir Salvador, que es el único medio para la salvación, es el único medio para el cual podamos llegar al Padre, o es el único medio para el cual podamos tener perdón de pecados, ser redimidos, tener salvación y vida eterna. Solamente Cristo Jesús. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces Pablo utiliza en contexto esta invitación. Tomando una fracción de Isaías 61, Pablo extiende una invitación para salvación a aquellos que no son salvos. Ahí en Éfeso había mucha gente que no eran salvos, como aquí en Argentina o en diferentes partes del mundo todavía hay personas que no son salvos, que pueden tener un vago conocimiento de la obra de Cristo o de quién es Cristo, pero que todavía no han procedido por la gracia de Dios a arrepentirse y a creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces Pablo hace esta invitación ahí, enviando esta carta ahí en Efesios 5:14. Vamos a ver ahí Efesios 5:14. La Biblia dice lo siguiente, por lo cual dice, al decir Pablo, por lo cual dice, está haciendo mención a Isaías 61, lo que acabo de leer. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo. Este pasaje no es para una iglesia dormida. También se ha usado este pasaje para decir que la iglesia está dormida. Y esto no tiene nada que ver con que la iglesia esté dormida, porque el pasaje está enseñando, despiértate, tú que duermes, ¿sí? Pero implica, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un llamado a todo aquel que no conoce a Cristo. Es un llamado a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, a escuchar y arrepentirse de los pecados, porque es la única manera que puede alumbrarte Cristo. Ahora, la expresión levántate de los muertos, es decir, que está muerto espiritualmente, y luego dice y te alumbrará Cristo. Esta expresión es la luz o la gloria de Jehová que estaba en Cristo. Esa misma luz o gloria resplandecerá en todo creyente en un futuro, el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero Pablo está llamando a las personas a que sean salvos. Mire lo que dice Isaías, volvemos a Isaías, pero en el capítulo 45 del libro de Isaías, la Biblia dice así, 45:22, dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, en el contexto, globalmente hoy hablando, vemos que hay un conjunto de dioses o un conjunto de ideologías que han distorsionado y han creado también dioses a imagen y semejanza de cada ser humano. Entonces acá el llamado no es solo levántate y resplandece, como decía Isaías 60, o como dice Pablo en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es solo ese llamado, sino que está diciendo, miren a mí. Y Cristo, el autor de eterna salvación, Cristo está diciendo, mírenme a mí y sed salvos. Y Pablo está predicando a la iglesia de Éfeso y también a aquellos que no son cristianos, primeramente a aquellos que no son cristianos, que no conocen a Cristo, miren a mí, pero no que miren al apóstol, sino que miren a Cristo, porque Cristo es el único que puede hacer posible que una persona se arrepienta y crea en Él como Señor y Salvador. Debemos mirar a Cristo, porque en Él está la salvación. Dice, todos los términos de la tierra. No habla de una nación específica, está hablando todos los términos de la tierra. Todas las naciones habidas y por haber deben mirar a Cristo, porque es el único que puede salvar. Y dice, porque yo soy Dios y no hay más. Ningún Dios hay fuera del único verdadero Dios. Amén. El único verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, volvemos a Efesios y vamos a ver con qué fin Pablo está llamando a estas personas, o con qué fin hoy este mensaje está siendo transmitido, está siendo llegado a través de las redes sociales. El fin es de que aquellas personas que no conozcan a Cristo, hoy por la gracia de Dios puedan conocerlo. El fin no es más que estas personas puedan ser transformadas de hijos de las tinieblas a hijos de luz. Eso es el deseo
cuando estoy predicando y estoy hablando de estas cosas, el deseo de Dios, y es también mi anhelo, que muchas personas puedan proceder al arrepentimiento y crean en Cristo como Señor y Salvador. Pablo había sido elegido para llevar la palabra a los gentiles, y Pablo estaba cumpliendo con la comisión, cumpliendo con lo que Cristo mismo le enseñó durante esos 3 años que él estuvo en un desierto ahí en Arabia. Yo quiero animar a aquellos que no conocen a Cristo, quiero exhortarles, quiero hablarles que hay salvación. Aunque veas que todo está perdido, aunque veas que el pecado te hundió de tal manera y que no puedes salir, hay salvación, porque Cristo Jesús ya efectuó y lo hizo posible en la cruz del Calvario. Y Él ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, quiero hablarte de este Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el fin es de que seas transformado y tomado del reino de las tinieblas y pases a ser un hijo de luz santa de Dios. Vamos a ver Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, en el versículo 18. Proverbios capítulo 4, versículo 18. La Biblia dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el versículo 19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Sin Cristo no tenemos luz, porque Él es la luz del mundo. Sin Cristo en nuestras vidas no podemos ver. Sin Cristo no podemos diferenciar. Pero si estamos caminando con Cristo y Cristo es nuestro Señor y Salvador, tenga por seguridad que vas a poder ver bien y vas a poder caminar bien en esta vida, en la nueva vida en que Él te ofrece. Ahora, lo leo de vuelta: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, te animo a que el resto de tus días le hagas caso al Señor y te arrepientas de los pecados y creas en Él como Señor y Salvador, y puedas caminar en luz todos los días hasta el día que es perfecto. No es así para aquellos que rehúsan creer en Cristo. El camino de los impíos es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. Estas palabras pudieron ser parte de un himno de Pascua en la iglesia primitiva. ¿Cuáles palabras? La del verso 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estas palabras fueron un himno que se usó en la iglesia primitiva, que se usaba en la iglesia primitiva como una invitación a los creyentes a que puedan expresar el evangelio encapsulado. Quiere decir que otros puedan conocer de este evangelio. Quiere decir que otros puedan entender el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4,
vamos a ver lo que dice en 2 Corintios capítulo 4. La Biblia enseña de esta manera, dice, en los cuales, vamos a leer del versículo 1 hasta el 4, hasta el 5, dice la palabra de Dios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y avergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto o encapsulado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, oyentes, qué importante es entender que en ningún otro hay salvación. Podemos estar mirando para ambas direcciones, pero hay una sola dirección, hay un solo camino que conduce a la vida y hay un solo camino que lleva al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y esto es lo que Pablo estaba predicando, a que pongan la mirada en Cristo, porque es en el único que hay salvación y es en el único que pueden obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, venía hablando también de este evangelio oculto, encapsulado, que no se permitía ver hasta que Cristo apareció en el mundo. Vamos a ver Isaías 55, ¿sí? Del 1 hasta el versículo 3. Isaías 55, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 55, versículo 1 al 3. Dice, a todos los sedientos, esto es un llamado. El mensaje comenzó hoy con decir, levántate y resplandece, o despiértate tú que duermes. Pero en Isaías 55 podemos ver que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este pasaje habla de misericordia gratuita. Algo que hoy en día vemos que muchos predican lo que es el evangelio de la prosperidad y le brindan partes o fracciones de la palabra de Dios a la gente y hacen mercadería de ellos y le cobran. Y la misericordia de Dios efectuada en Cristo en la cruz es gratuita. La salvación es gratuita. No necesitas pagar nada porque Cristo ya pagó todo. Así que si estás sediento, ven a Cristo. Si tienes hambre, ven a Cristo. Si estás perdido en el pecado, ven a Cristo. Él es el único que puede darte vida eterna, perdón, salvación. Él es el único que puede cambiar tu vida. Solo Él, y a Él sea la gloria. En el versículo 6
y 7 del mismo capítulo dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa en la condición que estés. Si hoy escuchas la voz de Dios y entiendes que debes arrepentirte y creer en Él como Señor y Salvador, hazlo. No rehúses hacerlo, hazlo. Arrepiéntete y cree en Él como tu Señor y Salvador. Volvemos al libro de Efesios. En el versículo 15, Pablo ahora hace mención a cómo debe andar cada uno. Primero hizo el llamado a aquellos que no son salvos, y luego ahora sí se empieza a enfocar a la iglesia y empieza a decir que la iglesia debe andar con diligencia. Versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios. En este pasaje implica que debemos andar no como necios, sino como sabios. El término griego significa con precisión. El cristiano debe andar con precisión, ¿sí? Debe andar con precisión y con gran cuidado. ¿Saben por qué? Porque en estos tiempos estamos viviendo en tiempos muy angustiosos, muy malos. Entonces, nosotros debemos andar con gran precisión y con gran cuidado, ¿sí? Con gran cuidado en nuestra vida. Porque esto también captará la atención de aquellos que aún no conocen a Cristo. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 1:1, vamos a ver lo que expresa ese pasaje. Salmos capítulo 1, versículo 1, la Biblia habla de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire lo que dice este salmo: será bienaventurado todo aquel, será doblemente bendecido o feliz aquella persona que es hija de Dios. Y dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este Hijo de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para aquellos que no creen en la palabra de Dios y que no creen en Cristo como Señor y Salvador, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Tremendo, tremendo. La palabra de Dios es confrontadora. No solo puede confortar un corazón, sino que también puede confrontar la condición espiritual del hombre sin Cristo. Entonces, es no solo un llamado a arrepentirse y a creer en Cristo como Señor y Salvador, también es un llamado a vivir con diligencia, es un llamado a vivir con moralidad. Moralidad significa con sabiduría, en un sentido bíblico. Por ejemplo, un necio no se le llama así por alguna limitación intelectual, sino que es debido a la incredulidad y a las obras abominables. Es por eso que se le dice necio. Pero a un hijo de Dios se le llama sabio. Más adelante vamos a ver que debemos vivir sabiamente. Entonces, sabio en un sentido bíblico. Y el necio se le dice necio por su actitud, por su inclinación a ser un incrédulo y por su inclinación a hacer obras abominables. Esta actitud trae consecuencia. Vamos a ver el Salmos 14, versículo 1. Salmos 14, versículo 1. La Biblia dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto mismo que está acá es expresado en el libro o la carta de los Romanos. Podemos ver en Romanos capítulo 3, vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 3. Muy bien, Romanos capítulo 3. Miren lo que dice. Dice lo siguiente. En el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13 dice: el sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es algo que sucede en las personas que no creen en Cristo como Señor y Salvador. Tienen este comportamiento, una actitud, ¿sí?,
y traen consecuencia para ellos mismos porque están haciendo obras abominables delante de Dios. Y es por lo que dice en la última parte, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este mundo de hoy no tiene temor de Dios. Por eso hay tanto libertinaje, por eso hay tanta idolatría, por eso hay tantas ideologías de pensamientos y tantos caminos que ofrece este mundo. Pero la Biblia dice, hay un solo camino que puede conducir a la vida, hay un solo camino que puede llegar al Padre y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Romanos 1:22, la Biblia dice lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto habla de la bajeza de que el hombre decidió adorar a animales cuadrúpedos, dice, en semejanza de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Esto habla de la bajeza, habla de la condición espiritual, que adoran a la creación y no al Creador. Por eso Cristo hizo la paz en el cielo y en la tierra. Él concilió todo con la sangre de su cruz. Él lo ha hecho posible, y todo aquel que venga a Él, Él no le echa fuera, y el que creyere en Él no será avergonzado. Ese es mi Dios, ese es mi Señor, Jesucristo. Seguimos adelante. Punto 1. El necio vive separado de Dios. Y punto 2. Él está en contra de la ley de Dios. Por eso hace lo que hace, por eso vive como vive. Lo mismo, el necio tiene la particularidad de ser incrédulo. Así que todo aquel que no cree lo que la Biblia dice y que no cree en la obra que Cristo hizo como suficiente para ser salvo, es un necio. Y entonces, ese necio está separado de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y está en contra de la ley de Dios. De todo lo que Dios dice está en contra. Porque no cree. Porque no quiere saber nada. Ni tampoco puede hacerlo. Proverbios 1:7. La Biblia dice así. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un insensato es como un necio. Desprecia la sabiduría, desprecia lo que Dios está diciendo a través de las Escrituras, desprecia el sacrificio de Cristo. No tiene valor, no es importante para su vida. Pero yo hoy vengo en el nombre de Jesús a llamar a través de la palabra de Dios a todo aquel que aún no conoce a Cristo. Y lo llamo por medio de las Escrituras
a que se arrepienta y crea en Cristo como Señor y Salvador, porque Cristo puede cambiar todo ese pensamiento y toda esa forma de ver, y puede sacar esa incredulidad para que puedas creer en el autor de eterna salvación. Muy bien. Entonces, el necio es incapaz y no puede comprender la verdad. ¿Por qué? En 1 Corintios 2:14, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que aquel que está sin Dios deba nacer de nuevo espiritualmente hablando para luego proceder al arrepentimiento y creer y tener la fe y creer en Cristo como Señor y Salvador. Solo así puede hacerlo. Entonces miren, tenemos acá 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y como es locura, no las puede comprender, no las puede hacer, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, necesitas a Cristo. ¿Por qué la gente no puede comprender las Escrituras? ¿Por qué no puede entender la palabra de Dios? Porque no tiene a Cristo en su vida. Necesitas a Cristo para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna. Y para que puedas comprender su voluntad en las Escrituras, necesitas a Cristo. Entonces, vamos a ver que no puede comprender la verdad. Eso acabamos de ver. En el punto B vamos a ver que su condición verdadera. Vamos a ver su condición verdadera. Romanos 1, 21 y 22, lo leímos recién. Romanos 1, 22 nos habla de su condición verdadera. Decidieron adorar a animales, a la creación, antes que el Dios verdadero. En el versículo 23 dice, por eso Dios los condenó a una mente reprobada. No pueden hacerlo, por más que lo intenten, nunca podrán. Si el Señor no obra a través del Evangelio y por la gracia, nace de nuevo, se arrepiente, tiene la fe y cree en Cristo como Señor y Salvador. Ese es el mecanismo, no hay otra manera. Entonces, hermanos, quiero animarlos a predicar este evangelio. Quiero animarlos a que hay gente ahí fuera que necesita conocer a Cristo. Hay muchos necios ahí afuera y necesitan entender, pero para eso la iglesia tiene que vivir una manera con moralidad, que significa una iglesia sabia en el sentido bíblico. Porque si un cristiano no vive sabiamente con un sentido bíblico, entonces su comportamiento es como un necio. Necesitamos como iglesia vivir sabiamente en un sentido bíblico. Somos responsables de llevar el mensaje de la palabra de Dios a toda criatura. Somos responsables y debemos hacerlo. Para eso tenemos que aprender
a aprovechar bien el tiempo. La palabra griega que se traduce tiempo denota una temporada específica de duración determinada. Es un tiempo determinado, es decir, vamos a ponerlo en palabras más nuestras, es decir, toda la vida que te queda ahora, esta nueva vida que Cristo te ha dado, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo, ¿para qué? Para predicar el Evangelio a toda criatura. Aprovecha bien el tiempo, ¿para qué? Para vivir diligentemente. Aprovecha bien el tiempo, ¿para qué? Para tener una vida de moralidad. ¿Qué significa vivir sabiamente en un sentido bíblico? Aprovecha bien el tiempo para ser un hijo de luz, viviendo en un mundo de tinieblas, donde reina la oscuridad. La iglesia debe ser un faro en la oscuridad, la iglesia debe ser luz. Amén. Entonces, lo que me queda de mi vida como hijo de Dios, debo vivirla predicando el Evangelio con diligencia, viviendo una vida de moralidad, que significa una vida sabia en un sentido bíblico. Debo aprovechar bien el tiempo que me queda para la gloria de Dios. Entonces, debemos aprovechar o redimir el tiempo al máximo. Esto quiere decir la mejor parte de nuestro tiempo en este mundo malo para cumplir a plenitud los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades diarias. Nosotros, como la iglesia, debemos saber aprovechar bien el tiempo, lo que nos queda de vida, aprovecharlo para la gloria de Dios, aprovecharlo para aquellas almas que necesitan conocer a Cristo. La iglesia debe tener este pensamiento, debe tener esta forma de actuar, debe tener esta forma de trabajar, debe cumplir la tarea comisionada por Cristo a la iglesia. Teniendo presente también que debo aprovechar bien el tiempo también para la adoración y el servicio a Dios. Qué lindo. Aprovecho el tiempo para hablar de Cristo y su Evangelio. Aprovecho el tiempo para ser diligente. Aprovecho el tiempo para tener una vida con moralidad. Aprovecho el tiempo para tener una vida y vivir una vida sabiamente en un sentido bíblico. Aprovecho el tiempo para poder adorar al Señor y a servirle a Él. Por último, debemos ser entendidos de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que todas las personas se salven, que todas las personas procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Podemos ver Primera de Timoteo capítulo 2, ya voy terminando. Segunda de Timoteo capítulo 2, en los versículos 3 y 4, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si la iglesia tiene la visión de predicar el Evangelio por la gracia de Dios, también tiene que tener la visión de preparar a hombres y mujeres que puedan ser aptos, idóneos
enseñar la palabra de Dios. Hombres, porque es la responsabilidad del hombre como cabeza, enseñar, predicar, pastorear. Mujeres, instruir a otras mujeres y también a niños. En el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debo entender que fue alguien que me tomó por hijo, que me comisionó y que me encargó un trabajo. Y que yo no debo enredarme con las cosas de este mundo, sino mi objetivo debe ser hacer la voluntad de Dios. Entonces, también nos anima a que poder ser entendido de la voluntad de Dios, es también poder entender que otros también puedan ser llenos del Espíritu de Dios. No solo sean preparados, sino ser llenos del Espíritu. En el versículo 18 vamos a ver que dice la Biblia, dice acá: se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, esto sucede porque las personas no están siendo entendidos en la voluntad de Dios. Y esto sucede también porque no están siendo sabios en un sentido bíblico. Entonces, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu de Dios si la palabra de Dios no es la autoridad final en la vida de cada creyente? La palabra de Dios es viva y eficaz, pero el cristiano es lleno del Espíritu, que quiere decir, la palabra lleno en griego es controlado. ¿Y cómo controla el Espíritu de Dios la vida del creyente? Lo controla con la palabra. Por eso es necesario que el cristiano, el Hijo de Dios, sea lleno del Espíritu de Dios, controlado por el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tu alimento, porque si no, ¿cómo podrás predicar el Evangelio? Si no, ¿cómo podrás ser diligente? Si no, ¿cómo podrás ser sabio en un sentido bíblico? Si no, ¿cómo vas a poder entender la voluntad de Dios? Si no, ¿cómo vas a poder predicar el Evangelio a otras personas? Entonces, vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 4:3, la Biblia dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Y acá la voluntad de Dios es que no está hablando solamente de lo que es fornicación en lo que tiene que ver sexualmente, sino fornicación también implica con otros dioses. Entonces Dios quiere también que la gente se aparte de fornicar espiritualmente con otros dioses, que deje de creer en falsos dioses y venga al Dios vivo, al Dios verdadero. Miren lo que dice acá en Primera de Tesalonicenses, en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y esto sucede cuando una iglesia realmente está enfocada en hacer la voluntad de Dios. Las personas pueden ser controladas por la palabra de Dios, dirigidas por la palabra de Dios, aunque también aquellas personas que antes eran idólatras dejen de serlo y se hayan convertido al verdadero Dios. Bueno, también habla de la palabra de ser sumisas. Primera de Pedro 2, del 13 al 15. Vemos también Primera de Pedro 2, del 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por los enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres insensatos son los necios, los que no quieren creer en Dios, los que no quieren creer en Cristo, en el Evangelio de Él. Entonces, es importante que la iglesia tenga como prioridad ser una iglesia que predique el Evangelio, que viva con diligencia, que viva con moralidad y que tenga sabiduría en un sentido bíblico, que aproveche bien el tiempo, que sepa bien de la voluntad de Dios y que haga la voluntad de Dios. También nos va a tocar tener que sufrir. Primera de Pedro 2:20, la Biblia dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La voluntad de Dios es, entonces, que sean salvos. La voluntad de Dios es que sean llenos, controlados por la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que sean sumisos. La voluntad de Dios es que sean sufridos. La voluntad de Dios es que sean agradecidos en todo. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver, ya con esto voy a terminar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En el verso 18, la Biblia dice así: dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para hacer un breve resumen, entonces el Señor nos desafía en este mensaje a ser una iglesia que realmente cumpla la tarea dada por nuestro Señor Jesucristo. Que sea una iglesia que evangelice y haga discípulos, pero que lo haga con diligencia, que lo haga con moralidad, que lo haga con sabiduría en un sentido bíblico, que aproveche bien el tiempo y que podamos ser entendidos de la voluntad de Dios y que entendamos que la voluntad de Dios es que sean salvos, entendamos que la voluntad de Dios sean llenos, controlados por el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. Entendamos que la voluntad de Dios es que sean santificados, en que sean sumisos y que seamos agradecidos. Eso es lo que el Señor hoy nos pide. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, te alabo, te exalto. A ti sea la gloria, a ti sea la honra.
Señor, obra en los oyentes, obra en cada cristiano, obra en aquellos que aún no te conocen, para arrepentimiento y para que crean en ti como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús.